¿Cómo se llenó América de gente antes de Colón en 1492 o antes de las incursiones vikingas alrededor del año 1000? Es una de las preguntas más fascinantes que existen. Y en este episodio vamos a ir a un lugar que ya no existe, el puente de Beringia. Vamos a navegar por costas que hoy están bajo 100 metros de agua, frente a la Columbia Británica. Vamos a hablar de hielo de 3 kilómetros de grosor, de ADN mitocondrial, de puntas de lanza con formas de hojas de laurel y de cómo unos pocos grupos de humanos, probablemente sin quererlo y siguiendo a un rebaño de bisontes o a un banco de salmones, se convirtieron en los abuelísimos de todos nosotros, desde los Sioux hasta los Yanomami, pasando por los mayas y los inuit. Bien, lo primero es situarnos. Estamos en el Pleistoceno superior, específicamente en el último máximo glacial. Esto es hace aproximadamente entre 26.000 y 19.000 años. El planeta era una nevera, los casquetes polares eran enormes y en Norteamérica teníamos dos monstruos. La placa de hielo Laurentiana, que cubría todo lo que hoy es Canadá, los Grandes Lagos y llegaba hasta el norte de lo que hoy es Nueva York y Ohio. Su grosor medio era de 3 kilómetros. 3 kilómetros de hielo compacto. El peso de este hielo era tal que hundió la corteza terrestre cientos de metros. Y la placa de hielo cordillerana, que cubría las montañas rocosas de Canadá y Alaska, pegada a la costa del Pacífico. Pero lo más increíble no es el frío, es lo que pasa con el agua. Y es que tanta agua está congelada en tierra firme que el nivel del mar baja unos 120 a 130 metros. La línea de costa estaba en algunos lugares a más de 200 kilómetros mar adentro de donde está hoy. Y esto tiene una consecuencia geográfica alucinante. Emergen tierras que hoy están sumergidas. Por ejemplo, emerge el Mar del Norte, entre Inglaterra y Europa, y emerge la madre de todas las conexiones, Beringia. Arriba del todo, entre Siberia Oriental y Alaska, hoy hay un estrecho, el estrecho de Bering, unos 82 kilómetros de agua fría y peligrosa, con islas en el medio como las islas Diómedes, pero con el nivel del mar 120 metros más bajo, esto desaparece, y aparece una llanura, una estepa gigante. Beringia se extendía 1.600 kilómetros de norte a sur y casi 2.000 kilómetros de este a oeste. Era una masa de tierra del tamaño de Francia y la península ibérica juntas. No era un puente estrecho por el que pasabas de puntilla, era un subcontinente habitable. ¿Y cómo era ese paisaje? Era una estepa herbácea, pastos altos, hierba, juncos y artemisas. Con un clima seco y frío, sí, pero con veranos suaves que permitían el crecimiento de la biomasa. Y donde hay pastos, hay animales. Y donde hay animales, hay depredadores. Ahí habitaban mamús lanudos, de los cuales se han encontrado especímenes congelados en Siberia con la última comida en el estómago, bisontes esteparios, más grandes que los bisontes actuales, renos y ciervos megaloceros, y bueyes almizcleros que aún sobreviven en el Ártico. Y entre los depredadores estaba el león estepario, un 25% más grande que los leones africanos actuales, y el mítico y temible tigre dientes de sable. Beringia era un buffet libre para humanos, pero nosotros éramos entonces unos depredadores bastante hábiles, con lanzas y trabajo en equipo, pero no éramos los amos del parque todavía, competíamos con estos bichos. Pero la gran pregunta geográfica durante mucho tiempo fue, ¿era Beringia un puente o una estación de paso? Durante mucho tiempo se pensó que era un simple corredor, que pasaron por ahí y se fueron para abajo. Pero la geografía y la genética apuntan a que la gente vivió en Beringia durante generaciones, quizás milenios, ahí atrapados. El hielo no solo bloqueaba el paso por el este, es que al este de Beringia, en Alaska y el Yukón, los glaciales de la cordillera formaban una barrera casi infranqueable. Y al oeste, Siberia, pues era Siberia. Así que estos grupos humanos pudieron estar aislados en esa llanura gigante
durante miles de años, desarrollando su cultura, sus herramientas, su adaptación genética al frío, mientras fuera, en el resto de América, no había ni un alma. Era la reserva humana que esperaba el momento para saltar al nuevo mundo. Los estudios de ADN mitocondrial indican que la población fundadora de América quedó aislada en Beringia durante unos 5.000 o 10.000 años. Esto explica por qué todos los nativos americanos comparten ciertos marcadores genéticos únicos que no se encuentran igual en Asia. Vale, ya tenemos el escenario, tenemos el puente, tenemos gente viviendo en Beringia, cazando mamuts, probablemente quejándose del frío, como nosotros en el Caribe nos quejamos del calor. Ahora, la historia académica durante el siglo XX tuvo una teoría que parecía irrefutable, la teoría del consenso Clovis. Y es que en 1929, un vaquero y buscador de fósiles paseaba por los alrededores de Clovis, Nuevo México, y encontró unos huesos enormes junto a unas puntas de lanza muy raras, diferente a la de los indios de las llanuras de hace unos siglos. Y este tipo cogió y avisó a un arqueólogo llamado Edgar Howard de la Universidad de Pensilvania, que se puso a excavar, y en las excavaciones de 1932 y 1933 encontraron la asociación perfecta: puntas de piedra entre las costillas de un mamut. Las puntas eran acalanadas, con una especie de muesca en la base. Las llamaron puntas Clovis. Las dataron primero por contexto geológico, luego por carbono 14, y dieron una fecha: entre 13.500 y 12.800 años de antigüedad, coincidiendo con el fin de la glaciación, cuando se abría un supuesto corredor libre de hielo. Y entonces todo el mundo dijo: claro, estos son los primeros americanos. El relato era perfecto, casi bíblico. Unos cazadores súper especializados con una tecnología de puntas de proyectil de alta eficiencia, como si les hubieras hecho un surco para que encajen mejor en el asta y facilitar la hemorragia de la presa. Bueno, estos cazadores pro cruzaron Beringia, bajan por un pasillo libre de hielo que se abre entre las dos grandes capas de hielo de Canadá, la Laurentiana y la Cordillerana, y en un visto y no visto, en unos 500 o 1000 años, llegan hasta la Patagonia. Bueno, antes que alguien desmonte esta teoría, vamos a ver de manera brevísima cómo era la llamada tecnología Clovis. Tenemos la punta Clovis, hecha de sílex, pedernal u obsidiana, de forma lanceoleada, con una acalanadura en la base que permitía insertarla en el asta de madera o hueso. La punta era desechable, y al impactar contra el animal, la punta se clavaba y muchas veces se rompía. Pero el asta se podía recuperar. Durante años se pensó que eran los carnívoros asesinos que exterminaron la megafauna. La realidad es más matizada. Cazaban mamuts, pero también bisontes, caballos americanos y camellos, que también había camellos en América, los que se extinguieron o migraron a Asia. Además, tenemos el sitio Colby en Wyoming, donde encontraron un mamut desmembrado con puntas Clovis alrededor, como si hubiera sido un gran festín de carniceros prehistóricos. O el yacimiento de Leonard en Arizona, donde aparecieron 13 puntas Clovis junto a restos de 9 mamuts, como si hubiera sido una auténtica matanza. Ahora volvamos a la teoría del consenso Clovis. Resulta que la geología y la geografía empezaron a dar problemas a esta bonita historia. Y es que ese pasillo libre de hielo que separaba las dos masas glaciares, el corredor de Mackenzie, llamado así por el río que hoy drena esa zona, resulta que no era un pasillo tan bonito. Cuando los geólogos estudiaron el terreno a fondo, vieron que hasta hace unos 13.800 o 13.500 años, ese pasillo era un caos. No era una autopista verde, era un desierto polar, sin árboles, sin apenas vegetación comestible, con lagos de agua de deshielo como el lago Missoula bloqueando el paso, con sedimentos que indican que era un paisaje de tundra desértica estéril. Era más bien un embudo de hielo, barro y piedras.
Entonces, ¿podía un grupo de cazadores con su tecnología sobrevivir cruzando por ahí? Quizás una partida de caza rápida sí, pero convertirse en la semilla de la población de América parecía muy forzado. Además, si eran tan rápidos y tan buenos, ¿por qué no hay restos Clovis en Alaska o en el Yukón de esa época? Es como si hubieran hecho un viaje interestelar y hubieran aparecido directamente en México. Hay un vacío arqueológico de 1000 años que no se explica. Y entonces llegó el ADN y la arqueología fina a liarlo todo. En 1976, un arqueólogo chileno-americano llamado Tom DeLehey empezó a excavar un sitio en el sur de Chile, Monte Verde se llama el lugar, a unos 800 kilómetros al sur de Santiago. Un sitio muy húmedo que permitió una conservación increíble. Lo que encontró DeLehey fue una patata caliente arqueológica, restos de tiendas con forma de chozas ovaladas, hechas de madera y pieles, un hogar central con fogones y brasas, restos de comida que se conservaron, plantas medicinales de la selva templada, algas marinas y hasta huellas de niños y adultos en el barro endurecido. Lo dataron por carbono 14 y dio una fecha de 14.800 años en las capas más profundas, o sea, 2000 años antes que Clovis. Durante los años 80, la comunidad arqueológica, muy aferrada a Clovis, ninguneó a este señor, argumentando que seguramente estaba mal fechado. Pero DeLehey fue muy meticuloso y publicó en 1997 un libro con todo el equipo utilizado y tal. Y entonces un grupo de los máximos expertos en Clovis se leyeron el libro y dijeron, coño, habrá que visitar el Monte Verde, ¿no? Bueno, fueron a Monte Verde y tuvieron que admitir que realmente era un sitio pre-Clovis. Fue un momento terremoto, como si encuentras un iPhone en la tumba de Tutankamón o un mechero en un castillo medieval. Algo no cuadraba. O los chilenos de hace 15.000 años eran muy avanzados, o la historia que te sabes de carrerilla está mal. Y pues estaba mal. Y se empezaron a encontrar otros yacimientos pre-Clovis. Uno en Pensilvania, excavado por James Adovasio, con capas datadas en 16.000 años, pero con mucho debate geológico por posibles contaminaciones de carbón antiguo. Otro en Oregón, donde se encontraron coprolitos, caca humana fosilizada, con ADN que data de 14.500 años. Y otro en Huaca Prieta, Perú, y otros sitios costeros que empezaron a dar fechas anteriores a Clovis. Monte Verde fue el gran clavo en el ataúd del consenso Clovis. Demostró que los humanos llevaban ya tiempo en América cuando los Clovis empezaron a hacer sus famosas puntas. Los Clovis no fueron los pioneros, fueron los colonos avanzados, los que perfeccionaron la tecnología para el interior, pero los verdaderos primeros llegaron antes. Esto nos lleva a la gran pregunta: si no bajaron por el pasillo de hielo, porque aún estaba cerrado, ¿cuándo llegaron a Monte Verde, que está al sur de Chile? ¿Por dónde entraron? La única opción que quedaba era la costa. Aquí es donde la geografía se convierte en ciencia detectivesca. Si la puerta de atrás estaba cerrada, solo quedaba la puerta delantera, la costa del Pacífico, desde Alaska hasta Chile. Pero hay un problema gordísimo, el mayor desafío de la arqueología del siglo XXI. ¿Recuerdas que el nivel del mar estaba 120 metros más bajo? Pues la costa de hace 15.000 años no existe, está sumergida. La línea de costa que pisaron esos primeros exploradores está ahora a decenas o cientos de metros bajo el agua, frente a las costas actuales de Canadá, Alaska, Oregón y también de Chile y Perú. Encontrar un campamento de hace 16.000 años bajo 100 metros de agua no es como ir al campo con una brocha y un pico. No se puede. Hay que usar tecnología punta. Batimetría de alta resolución para mapear el fondo marino como si fuera un mapa topográfico, identificando antiguos valles fluviales, terrazas marinas y posibles ubicaciones de campamentos, sumergibles y robots submarinos para ir a mirar y con suerte tomar muestras, dragas y testigos de sedimentos para sacar columnas de tierra del fondo, buscar microrrestos, lacas de piedra, carbón de hogueras. Es arqueología de ciencia ficción literalmente.
A día de hoy se están haciendo prospecciones en las islas Hideaway y en la costa de la Columbia Británica, lideradas por los arqueólogos Quentin McKay y Daryl Fedge, que han encontrado indicios de estructuras de piedra que podrían ser restos de pesca o anclajes. Pero, a finales de los 90 y principios de los 2000, un arqueólogo marino llamado John Erlandson, de la Universidad de Oregón, se hizo una pregunta muy geográfica y muy biológica. Si yo fuera un grupo de humanos viviendo en la costa de Beringia, adaptado a recursos marinos, ¿hacia dónde me expandiría? ¿Al interior helado o siguiendo la costa que ya conozco? Y observó los océanos y vio que a lo largo de la costa del Pacífico, desde Japón hasta California, pasando por las Aleutianas y Alaska, existe un ecosistema único y continuo: los bosques de algas gigantes. Estas algas pueden crecer hasta 30 metros de largo y forman auténticas selvas submarinas flotantes. ¿Y por qué esto es clave? Porque donde hay algas gigantes hay una cadena trófica completa. El bosque serían las algas que crean un hábitat tridimensional que proteja a los peces pequeños de los depredadores grandes. Los herbívoros, erizos de mar, caracoles, crustáceos, se alimentarían de las algas, y los herbívoros, o sea, peces más grandes, pulpos y sobre todo mamíferos marinos, nutrias marinas, focas y leones marinos, se alimentarían de los herbívoros. Y por último, las aves, patos marinos, gaviotas, que anidan en la costa y se alimentan de los peces. Para los humanos costeros, esto era el supermercado 24 horas. Y lo mejor de todo, los moluscos, mejillones, lapas, erizos, almejas, es comida fácil, que no huye, que está pegada a las rocas. Solo tienes que agacharte en marea baja y recogerla con una cesta. Erlandson llamó a esto la autopista de las algas. La idea es que los primeros pobladores, navegando o caminando por la costa, podían encontrar recursos familiares y abundantes a lo largo de todo el viaje. No necesitaban adaptarse a nuevos ecosistemas. Esta ruta no solo era viable, fue la única viable durante milenios. Mientras el interior de Canadá era un infierno de hielo, la costa, gracias a la corriente del Pacífico que trae aguas relativamente más cálidas y al efecto moderador del océano, tenía refugios libres de hielo, pequeñas zonas costeras, islas y valles donde la vida podía florecer. Se han encontrado restos de polen de árboles y huesos de osos pardos en Alaska que datan de la época glacial máxima, demostrando que sobrevivieron en estos oasis. Y si la geografía nos da la posibilidad, la genética nos da la prueba forense. Los estudios de ADN mitocondrial y del cromosoma Y, Y o Y, en dependencia de cómo lo llamen ustedes en sus respectivos países, han sido revolucionarios. Todos los nativos americanos, desde los Inuit en el norte hasta los Yaganes en Tierra del Fuego, comparten unos marcadores genéticos comunes que se originaron en una sola población. Son principalmente los haplogrupos mitocondriales A2, B2, C1b, C1c, C1d, D1, D4H3A, madre mía. Y en el cromosoma Y, el más común es el QM3, una rama del haplogrupo Q asiático. Eso significa que todos vinieron de una misma población fundadora o de unas pocas muy relacionadas entre sí. No hubo decenas de migraciones aleatorias, hubo una o unas pocas oleadas desde una fuente común. El reloj molecular, por llamarlo de alguna manera, nos dice que esa población fundadora se aisló del resto de asiáticos hace aproximadamente entre 25.000 y 20.000 años, justo el periodo en el que Beringia era un puente terrestre habitable. Es el famoso estacionamiento de Beringia. Luego, esa población empezó a expandirse hacia el sur desde las costas de Alaska y el Yukón hace entre 17.000 y 15.000 años. Pero también hay un haplogrupo muy interesante, el D4H3A. Es raro en general, pero cuando aparece en nativos americanos, aparece casi exclusivamente en poblaciones de la costa del Pacífico, desde Alaska hasta Chile. Se ha encontrado en restos antiguos de las islas del Canal de California
y en el esqueleto del hombre de Kennewick, un esqueleto de hace 9000 años, encontrado en el estado de Washington. Esto sugiere fuertemente que sus portadores siguieron la ruta costera. Y si los Clovis son tan famosos por sus puntas de lanzas de piedra, ¿qué usaban los primeros costeros? Pues parece que usaban de todo, pero sobre todo materiales perecederos, herramientas de hueso para pescar, lanzas más sencillas de madera endurecida al fuego y sobre todo mucha fibra vegetal para redes y cestos. Esto, claro, no se conserva en condiciones normales, por eso es tan difícil encontrarlos. Solo sobrevive en sitios muy especiales como turberas o cuevas secas. No tenían la tecnología punta de los Clovis, pero tenían la tecnología de supervivencia generalista. Sabían navegar, sabían de mareas, sabían de ciclos de peces, sabían de marisqueo y aves. Resumiendo, los Clovis eran los físicos nucleares del Paleolítico. Los costeros eran los fontaneros y electricistas. Nadie les hace grandes monumentos, ni sus nombres salen en libros de texto, pero sin ellos la civilización no funciona y no se llega a ninguna parte. Ahora hablemos de las teorías alternativas. La hipótesis solutrense, la número 1, una de las teorías más polémicas y fascinantes, que apareció precisamente por la morfología de cráneos como el de Lucía en Brasil o el de los cenotes mexicanos. Los solutrenses fueron una cultura del Paleolítico superior que vivió en Francia y España hace entre 22.000 y 17.000 años. Eran famosos por sus puntas de lanza increíblemente bellas y finas, con forma de hoja de laurel, trabajadas a presión con una técnica magistral. Un arqueólogo llamado Dennis Stanford y su colega Bruce Bradley se dieron cuenta de que las puntas solutrenses se parecen muchísimo a las puntas Clovis. No son idénticas, pero la técnica de adelgazamiento por presión es muy similar. Y si unos solutrenses, navegando por el borde del hielo Atlántico, el frente de hielo que cubría el norte de Europa, siguiendo la misma estrategia que los costeros del Pacífico, pero en el Atlántico Norte, cruzaron el océano, habrían ido saltando de isla en isla, Islandia, Islas Feroe, Groenlandia, Terranova, siguiendo el borde del hielo, cazando focas y peces, hasta llegar a la costa este de América del Norte. ¿Evidencias a favor de esta hipótesis? Bueno, la similitud tecnológica es inquietante y el ADN de algunos nativos americanos tiene el haplogrupo raro X2A, que está presente en poblaciones europeas antiguas y también en el Próximo Oriente, pero no en Asia Central. El X2A aparece en nativos de los Grandes Lagos y la costa este. Evidencias en contra, que no hay ninguna sola prueba arqueológica de presencia solutrense en el este de Canadá o Estados Unidos. Es una travesía de miles de kilómetros en un océano infernal, y el ADN, aunque el X2A es misterioso, no apoya una migración masiva desde Europa. La mayoría de los expertos lo ven como una posibilidad muy remota, una bonita historia sin base sólida. La hipótesis número 2 es la de las múltiples oleadas. Lo más probable hoy, viendo la diversidad de cráneos como Lucía en Brasil de hace 11.500 años con rasgos australoides o africanos, es que no hubo una sola migración, sino varias. El modelo actual sería oleada A, paleoindios tempranos. Hace entre 18.000 y 15.000 años, grupos costeros con rasgos generalizados, no específicamente mongoloides, bajan por la costa del Pacífico. Son los que llegan a Monteverde, a Brasil y a México. Oleada B, paleoindios clásicos. Hace 13.500 años, cuando se abre el pasillo interior, grupos que habían permanecido en Beringia o Alaska, ya con rasgos mongoloides más marcados y con la tecnología Clovis, quizás desarrollada allí o en las grandes llanuras, bajan por el interior y se expanden rápidamente, mezclándose con las poblaciones costeras o desplazándolas. La oleada C, que sería que hace entre 9.000 y 5.000 años una migración desde Siberia, da origen a los pueblos de habla na-dene, como los apaches y navajos en el sur. Y por último, la oleada D,
la llamada Esquimo aleutiana, hace unos 5.000 o 3.000 años fue la última gran migración, la de los pueblos paleoesquimales y luego los neoesquimales, que son los inuit actuales. Así que América se pobló en capas como una lasaña genética y cultural, sea cual sea la teoría correcta. Lo que sí está claro es que los primeros americanos no vinieron en un barco con bandera ni con un mapa, vinieron andando, navegando pegado a la costa, siguiendo el buffet libre de las algas y el marisco. Fue una odisea silenciosa de miles de años, de generación en generación, que convirtió un continente vacío en el mosaico de culturas, lenguas y pueblos que encontraron los europeos milenios después. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que el enlace al grupo de Telegram donde debatimos temas como este y demás cositas está en la descripción tanto del episodio como del canal. Suscríbete, dale like, comenta, así ayudas un montón al crecimiento de este espacio. Por cierto, he estado mirando las estadísticas y el 90% de las escuchas vienen de plataformas ajenas a iVoox, que es la casa de este canal. Y bueno, decirle a esa o ese valiente que me escucha a través de otra plataforma, desde Suecia, Alemania, Francia o Estados Unidos, que también puede seguirme gratuitamente en iVoox a través de otro enlace que puse en la descripción de los episodios, específicamente por si quieres sumarte al canal en iVoox. O entrar al grupo de Telegram, que como dije en el episodio pasado, es totalmente gratuito y no se les pedirá nada. Dicho esto, me despido. Esto fue Travesía Geográfica y nos escuchamos el próximo jueves. Un saludo.